días. En esta mañana es un placer nuevamente estar con ustedes. Realmente es un privilegio y una responsabilidad poder traerles la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quería dirigirme a la iglesia y agradecer a todos los hermanos y hermanas, a todos los ministerios que de una u otra manera están haciendo funcionar a la iglesia a través de las diferentes redes, a través de los diferentes ministerios. Yo sé que es un esfuerzo, yo sé que es una dedicación que hay que ponerle detrás de cada reunión, pero sabemos de que el trabajo que hacemos no es en vano y que personas están escuchando el mensaje de salvación y que tenemos este medio, esta posibilidad en estos momentos de poder estar llegando a diferentes lugares con la palabra de Dios. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad antes de comenzar el mensaje, agradeciéndole a cada hermano y hermana por su dedicación. Hemos terminado el mes de abril, tocamos diferentes temas, hermanos han animado con la palabra de Dios con respecto a lo que estamos viviendo, a esta pandemia, de palabras de ánimo, de consuelo, hablando de la crisis, hablando de los temores, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de este mes de mayo, y a lo largo de todo el año que resta, me gustaría tener cada mes una serie para que estos mensajes que vamos a tener tengan un patrón, un hilo conductor de todo lo que vamos a estar diciendo. Y este mes de mayo vamos a estar comenzando hablando del libro de Santiago. Santiago tiene 5 capítulos, hay 5 domingos en este mes y cada domingo vamos a estar tocando un tema y lo denominamos vamos a comenzar con la palabra P, ¿no? Entonces, para que todos podamos estar ahí prestando atención, vamos a comenzar con la letra P y vamos a estar desarrollando el libro de Santiago. Hoy vamos a estar viendo paciente en las pruebas. El próximo domingo, el domingo 10, vamos a ver practicando la verdad. El domingo 17 vamos a ver poder en la palabra. El domingo 24 vamos a ver pacificador y no creador de problemas. Y el domingo 31, terminando, vamos a ver preparado a través de la oración. Todos estos 5 temas nos van a dar la pauta de cómo el cristiano, el Hijo de Dios, puede ser maduro, puede tener ese sello, esa marca de la madurez. Y el día de hoy vamos a ver paciente en las pruebas en este capítulo 1. Obviamente no podemos dejar de lado lo que estamos viviendo, y si bien dijimos de que ya queremos empezar esta serie, justo estamos hablando de las pruebas y estamos pasando por una prueba muy grande, los hijos de Dios y la humanidad en sí. Y la Biblia nos enseña a través de estos versículos que debemos ser pacientes en las pruebas. Y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a ver los primeros 4 versículos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oremos. Señor, en este día tú nos hables a través de tu palabra y que, Señor, podamos entender y también practicar lo que escuchemos. Que podamos ser pacientes en las pruebas que tenemos que pasar, las que estamos pasando y seguramente las que vendrán. Que realmente nosotros podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, es oportuno este
capítulo y estos versículos por lo que estamos viviendo en cuanto a las pruebas que cada uno está sobrellevando. Pero antes de comenzar a comentar y ver estos versículos, me gustaría hacer un poco de trasfondo y ver un poquito de qué consiste el primer versículo de Santiago. Me gustaría ubicarnos en el autor, me gustaría ubicarnos en el lugar, me gustaría ubicarnos cuándo se escribió, en qué época se escribió y por qué se escribió, ya que después mis otros hermanos que vendrán atrás no van a tener la posibilidad mejor de poder hablar en cuanto a este trasfondo. Me gustaría ubicarnos un poquito en esto. Y Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El periodo que vivía la iglesia era una época de dispersión, donde los judíos de Jerusalén habían sido desparramados, habían sido perseguidos, habían sido dispersados por todo el imperio de la persecución. El emperador Nerón era el que estaba allí al frente y la dispersión se incrementó después del martirio de Esteban. Eso lo vemos allí en el capítulo 7 de Hechos. Y durante la persecución al mando del rey Herodes perseguían a los cristianos. Solamente quiero hacer mención de un versículo para que ustedes sepan por qué estamos hablando de la dispersión de la iglesia de Jerusalén. Allí en el capítulo 7 vemos allí del versículo 54 en adelante la muerte de Esteban, y dice allí el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Podemos decir que los lectores de esta carta son nombrados como las 12 tribus que estaban en la dispersión. Pero esta expresión se refiere tradicionalmente para referirse a toda la nación de Judía. Santiago se preocupaba por todos los judíos que estaban dispersados y congregados en Jerusalén, pero también que residían en otras partes del mundo. La fecha se cree que haya sido al fin de su vida, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Después que pastoreó la iglesia en Jerusalén por unos 30 años, se cree que allí fue el lugar en donde escribió esta carta. Y el autor se identifica como Santiago. Si vamos nuevamente a Santiago capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sin más detalles, podemos decir que se trata del más prominente de los 3 Santiagos que se menciona en el Nuevo Testamento. Hay 3 Santiagos: Santiago, el hermano de Juan, Mateo capítulo 10, versículo 2, Santiago, el hijo de Alfeo, Mateo capítulo 10, versículo 3, y Santiago, el hermano del Señor. Y a este último se le asigna la autoría de esta carta. Fue uno de los hermanos del Señor y probablemente podemos decir que fue el mayor de ellos. Si vamos ahí a Mateo, si me acompañan, Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo capítulo 13, versículo 55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Santiago, José, Simón y Judas? Y podemos ver aquí que Santiago, junto con las epístolas
de Pedro, Juan y Judas forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no están dirigidas a ninguna iglesia cristiana en particular. Entonces, podemos ver rápidamente este trasfondo para que nos podamos ubicar un poquito en tiempo y en espacio. Y ahora vamos a desarrollar el mensaje. Como dije, el mensaje es paciente en las pruebas. Y hermanos, aflicciones y problemas siempre vendrán a nuestras vidas. Podemos decir que unas más serias que las otras, unas más relativamente difíciles, otras más fáciles, pero cada uno de nosotros va a tener pruebas en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería nuestra actitud ante las aflicciones y las pruebas que tenemos o tendremos? Hoy quiero hablarte de 4 actitudes que deberíamos tener en las pruebas. Y me gustaría en esta mañana comenzar con la primera actitud, que es una actitud solidaria. Vamos a leer Santiago, nuevamente, capítulo 1, versículo 2. La primera parte, hermanos míos. Y como dije, la primera actitud es una actitud solidaria. Y si vamos a hablar de la palabra actitud, me gustaría un poquito definir qué es lo que significa la palabra actitud. La palabra actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular con el fin de la realización de una intención o propósito. Esta es la definición de la palabra actitud. Es un procedimiento, un comportamiento en particular con el fin de una realización de una intención o propósito. Y hablando de una actitud solidaria, Santiago comienza diciendo, hermanos míos. En esta pequeña carta, Santiago se dirige a los hermanos creyentes y dice allí, hermanos míos. En el original, en el griego, el orden de las palabras es muy importante. Si estudiamos un poco el griego, y yo no soy estudiador del griego, quiero ser honestamente, ni tampoco manejo mucho el griego, pero cuando estaba estudiando este mensaje, podemos decir de que en el original el orden de las palabras es importante. Ahora, ¿sabés por qué en este caso es importante y por qué Santiago pone la frase de hermanos? Porque seguidamente dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, Santiago se presenta como un intercesor por ellos. Hermanos, en medio de las pruebas, no debemos olvidar que no estamos solos. Santiago le quiso comunicar esto a la iglesia. Santiago quiso decirle, hermanos, en medio de la prueba, no están solos. Y cuando estamos sufriendo, no estamos solos. Habrá hermanos apoyándonos. Habrá hermanos orando. Habrá hermanos sufriendo. Habrá hermanos supliendo nuestras necesidades. Es bien común sentirnos solos en medio de las pruebas o de las aflicciones. Pero hermanos, quiero decirte de que esto no es así. Porque habrá hermanos en medio de la prueba con una actitud solidaria.
en medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que estamos sufriendo como argentinos, como sociedad y a través del mundo, vemos a muchas personas solidarias. Vemos a muchos hombres y mujeres ayudando a los viejitos, haciendo las compras, llevándoles al hospital o al consultorio médico. Muchas organizaciones, ¿verdad? ONG, llevando alimentos, el ejército tratando de ayudarles a aquellas personas que están allí carenciadas. Vemos un tiempo de solidaridad. Y Santiago nos está animando y diciendo, cuando tengas pruebas, cuando tengas aflicciones, cuando estés pasando por diferentes adversidades, piensa de que hay hermanos solidarios que te pueden ayudar. Hermanos, ¿cuántos hermanos solidarios te ayudaron en el pasado? ¿Cuántos hermanos solidarios te ayudaron en este presente de las pruebas? ¿Por qué no agradecemos en esta mañana? Le decimos a Dios, Señor, gracias, porque en medio de las pruebas hay hermanos solidarios. Yo quiero agradecer públicamente, porque en este presente hay hermanos solidarios que me extendieron y nos extendieron la mano a mí y a mi familia para ayudarnos y apoyarnos. Y la actitud que tenemos que tener en este primer punto es que cada uno de nosotros sea solidario ante las pruebas. La segunda actitud es una actitud positiva o alegre. Vamos al libro de Santiago, nuevamente ahí, versículo 2, pero la segunda parte. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo la denominé una actitud positiva. Ahora fíjense, hermanos, Santiago no dice si pasan por diversas pruebas, sino dice cuando pasen por diversas pruebas. Él da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de ellas. Es posible tener una actitud positiva a pesar de las pruebas. Vuelvo a decir, Santiago no dice si pasan pruebas, sino cuando pasen por diversas pruebas. Aquí hay dos palabras interesantes para detenernos a considerar. Muchos dirán, sí, ya lo sé, es gozo o sumo gozo o pruebas. Yo te quiero decir de que no es ninguna de estas tres. Y obviamente ya seguramente lo sacaste ahí. Las palabras que quiero detenerme para considerar es halléis y diversas. Primero en este verbo, halléis. ¿Saben? En el original significa caer en manos de. Es interesante. En el original, la palabra halléis significa caer en manos de él. Implica lo inesperado de las pruebas. Esta idea se usa en Lucas, si me acompañan. Lucas capítulo 10, versículo 30. Y habla del hombre que cayó en manos de ladrones. Fíjense ahí, capítulo 10 de Lucas, versículo 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Esta es la idea de la palabra ayes. Es la idea de caer en manos de... Y aquí está hablando el Señor Jesucristo de un hombre que cayó en manos de ladrones. Me acuerdo, pensando en esto, cuando el año pasado caí en manos de un ladrón, ¿verdad? Salí a trabajar temprano, tipo 6:30 de la mañana, iba a buscar mi coche al estacionamiento y yo casi estaba ya llegando ahí al garage y viene un muchacho en una moto con un arma y me dice: dame todo lo que tenés. O sea, ahí caí en manos del ladrón. Algo inesperado, algo que quizás no me lo imaginaba, pero me pasó. Hermanos, las pruebas vienen en el momento menos indicados a nuestras vidas. ¿Quién iba a pensar en el 2020 que íbamos a vivir esta prueba y de la magnitud de la que estamos viviendo? Científicos, médicos, infectólogos, etcétera, 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 no saben cómo solucionar este problema. Cuando halléis en diversas pruebas. Y la segunda palabra es esta, diversas, que en el original significa varias clases o de todas clases, o en otro significado un multicolor. Es la idea del pintor que tiene la paleta de colores ahí con diferentes pinturas y colores, y ahí es la idea que Santiago está diciendo. ¿Saben? Vamos a tener diferentes pruebas, todas clases de pruebas, varias clases de pruebas. Y hermanos, pensando en esto, podemos considerar en la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo vivió estas clases y diferentes pruebas. Si nosotros vamos allí a 2 Corintios, si me acompañan, 2 Corintios capítulo 11, versículos 22, vemos al apóstol Pablo pasando por diferentes pruebas, por ese multicolor de pruebas. Fíjense ahí lo que dice el versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo vivió esas diferentes clases de prueba. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Una actitud positiva. Allí en la cárcel, allí en Filipos, él decía: mas el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo estoy preso, que no me importa, mientras tanto Cristo sea predicado. Hermanos, hermanas, vamos a tener diferentes clases de pruebas en este presente y en el futuro. ¿Y cuál es la actitud
que tú y yo debemos tener. Lo que dice Santiago, allí terminando el versículo, tened por sumo gozo. Sumo gozo en diversas pruebas. En el original la idea es todo el gozo, mayor gozo, dichoso en las pruebas. Pero ¿qué pasa a veces cuando vienen las pruebas a nuestras vidas? Muchas veces hacemos lo contrario. Muchas veces se apodera de nosotros la tristeza, la preocupación, la angustia, el desánimo. Y la actitud positiva pasa a una actitud negativa. Yo puse una frase para terminar este punto. Y la frase que puse es: el cristiano ha de estar gozoso en la prueba y no a causa de la prueba. El escritor James Moffat lo llama el poder del sostén de la vida que nos lleva a la madurez cristiana. ¿Cuál va a ser la actitud frente a las pruebas? Ante las pruebas puede ser un buen indicador de mi madurez cristiana y de mi fe, teniendo una actitud positiva ante las pruebas. Vemos aquí la segunda actitud. La tercera es una actitud comprensiva. Bien, vayamos a Santiago, versículo 3. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí yo la llamé una actitud comprensiva, porque dice sabiendo. ¿Qué es comprender? ¿Qué es saber? Y yo coloqué aquí que comprender, saber, es tener una idea clara de lo que se dice o hace. Explicar un hecho profundo, particular o en conjunto. Es comprender, entender, saber, tener una idea clara de lo que uno dice o hace. Sabiendo de un hecho que podemos vivir individual o también en conjunto. Y Santiago está diciendo: está muy bien, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero ¿qué? Sabiendo. Debemos saber, debemos comprender que la prueba de vuestra fe va a producir en ti y en mí paciencia. Es esto lo que Dios quiere producir en nuestra vida. A través de las pruebas, Él quiere producir tranquilidad, sosiego, paz. Podemos decir, qué raro, ¿no? Qué loco todo esto, porque cuando vienen pruebas a nuestras vidas, lo que vienen son aflicciones, problemas, que traen muchas veces todo lo contrario: tristeza, angustia, y lo contrario de paciencia, ¿qué es? Me lo estarás diciendo ahí en tu casa: impaciencia. Y cuando vienen las pruebas nos ponemos impacientes, temerosos, angustiados por lo que estamos viviendo. ¿Sabes? En la Biblia encontramos muchas personas que vivieron pruebas, que las pasaron con gozo, pero que también tuvieron paciencia. Podemos mencionar la vida de Abraham, ¿se acuerdan? Ahí en el capítulo 22 del libro del Génesis,
Cuando Dios ordena sacrificar a Isaac. Isaac, recuerdan, era su único hijo, el hijo de la promesa. Aquel hijo que Dios le dio en su vejez. Y si vamos allí a Génesis y me acompañan, capítulo 22. Abraham iba caminando con Isaac y pensando en el sacrificio que Abraham iba a hacer. Ahí llegamos al versículo 8 y Abraham le responde a Isaac. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios, o de Jehová, le dio voces y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Abraham no se desesperó. Abraham no se angustió. Abraham no dijo: uy, estamos llegando para hacer el holocausto. Estoy poniendo a Isaac en el altar. Él extendió el cuchillo para matar. El ángel lo detuvo. Él tuvo la paciencia y la tranquilidad, que sabía que Dios estaba en control. Hermanos, seamos pacientes a través de las pruebas, porque Dios tiene el control de cada una de aquellas por las cuales pasamos. Moisés, ¿se acuerdan? 40 años peregrinando en el desierto. Ahí liderando y llevando un pueblo rebelde, contradictor. Un pueblo que no se ajustaba a las leyes y principios de Dios. Pero llega en Números capítulo 12, versículo 3, diciendo de que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. En una palabra, era paciente, tranquilo. Y Moisés sabía que Dios tenía el control. Job, ¿se acuerdan? Dice allí Job capítulo 1, de que él era un hombre perfecto, temeroso de Dios. Fíjense allí, en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y si podemos considerar el capítulo 1 y a través del libro de Job, todo lo que pasó, las pruebas que pasó Job, pruebas que quizás no se asemejan ni se pueden parecer a lo que vives tú o a lo que vivo yo. Pero fíjate lo que dice allí, llegando al versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo lo que pasó, no atribuyó a Dios lo que él estaba viviendo. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas, circunstancias y situaciones difíciles, en vez de decirle al Señor: Señor, ¿para qué?, decimos: ¿por qué? Y nos angustiamos, y nos ponemos mal e impacientes por lo que estamos viviendo. Podemos mencionar a muchas personas más. Al mismo Señor Jesucristo, cuando allí en la cruz
lo estaban abofeteando, escupiendo. El Señor le dijo: Señor, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, hermanos, volviendo a la vida de Pablo, que tenemos también allí un gran referente, hablando de la paciencia, podemos citarlo a él en cuanto a ser paciente. Escribe allí un versículo en Romanos, si me acompañan, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, las pruebas, las angustias, los problemas, que dice el versículo, producen paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, que podamos ser pacientes en las pruebas. ¿Cómo desarrollamos una madurez? ¿Cómo desarrollamos y tenemos marcas de una madurez cristiana? Teniendo actitudes en nuestras vidas. Actitud solidaria, actitud positiva, una actitud comprensiva. Y para terminar, vamos a ver una actitud madura. Muy bien, la última actitud es una actitud madura. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otra versión, en la Biblia de las Américas, cita este versículo de la siguiente manera: y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Qué significa esto? Significa que hay que dejar que la paciencia llegue a su término. A veces decimos, se nos agota la paciencia. Cuando yo me portaba mal, muy pocas veces, porque yo era un niño casi perfecto, ¿verdad? Saben que yo soy gemelo, el que siempre se portaba mal era mi hermano y yo era el mejor de todos. Pero mi mamá me decía, y era una prueba la que estaba pasando mi mamá, ¿verdad? O sea, muchas veces me decía, hijo, se me está agotando la paciencia. Y por la verdad que nosotros éramos personas que le agotábamos la paciencia. Pero muchas veces los cristianos decimos, se nos está agotando la paciencia. Ahora, hermanos, no debemos cortar, interrumpir el proceso que Dios tiene con respecto a la paciencia. Si nosotros interrumpimos el proceso de la paciencia en nuestras vidas, podemos decir de que la obra no está completa. Nuevamente lo cito, dice, y que la paciencia de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos. No tenemos que interrumpir el proceso que Dios quiere en nuestra vida. Ejemplo, pensemos, una persona se rompe la pierna. Y cuando se rompe la pierna hay que poner, ¿qué? Un yeso, ¿verdad? Ahora, ese yeso, pongamos que tendría que estar unos 3 meses. Pero si a mí me pasara esto, que soy una persona intranquila, quizás yo antes de los 3 meses quiero sacarme el yeso. Gracias a Dios no me ha pasado todavía. Pero quizás tú que me escuchas, te ha pasado y lo has vivido. Y muchas veces, si tenemos que tener este yeso en 3 meses y lo sacamos, quizás la rodilla no, o el lugar donde se quebró, no suena bien.
Y cuando vamos al médico porque nos sigue doliendo la pierna, el médico va a decir, señor, señora, joven, hiciste mal en sacarte el yeso, no tuviste paciencia. Y ahora en vez de 3 meses, vas a tener que tener 5 meses. Muchas veces perdemos la paciencia. Por ejemplo, mujeres que me escuchan, muchas veces hacen comida, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar en una torta. Y tiene que haber una cocción de tantos minutos. Y a lo mejor hay una persona que no es paciente y es impaciente y saca la torta del horno. ¿Qué va a pasar? La torta va a estar cruda. Y se va a echar a perder o vamos a tener que hacer nuevamente el acto. Yo en esta semana o en estos días que estamos de cuarentena, soy muy ducho en la cocina, le ayudo mucho a Noemí. He empezado a aprender a hacer algunas cosas. Unas cosas que aprendí o quería aprender a hacer pizza. Y mi esposa empezó a hacer pizza y ahí puso los bollos y claro, hay que dejarla leudar. Y yo ya quería meterla en el horno para que se cocine y ya comerla. Y Noemí me decía, tenés que tener paciencia. Es un proceso, es un tiempo. Y cada uno de nosotros debe tener paciencia. Hay que permitir que el Señor Jesucristo, ese escultor en nuestra vida, termine esa obra que un día comenzó en la salvación. Porque el resultado va a ser para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto me habla de madurez. Esta es una de las marcas de la madurez. Que cada uno de nosotros tenga estas 4 actitudes enfrente de las pruebas. La primera, solidaria. Hermanos, apoyándonos los unos a los otros en medio de las pruebas. Una actitud positiva, teniendo gozo en las diferentes pruebas, sabiendo que vendrán a nuestras vidas. Una actitud comprensiva, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por último, esto nos llevará a una actitud madura, para que podamos ser completos y cabales. Termino con el versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que no estemos en la presencia de Dios, Dios usará las pruebas para perfeccionarnos y moldearnos hasta que estemos cara a cara con Él. Oremos con cada cabeza inclinada y con cada ojo cerrado allí en donde estás. Dile al Señor, Señor, ayúdame en las pruebas que estoy viviendo. Ayúdame en las pruebas que voy a vivir, a tener una actitud solidaria, positiva, comprensiva y madura. Señor, estamos viviendo y estoy viviendo en un tiempo difícil, en estos días que me tengo que quedar en casa, que no tengo trabajo, que hay escasez en muchos sentidos en la vida y en la casa. Señor, ayúdame a pasar esta prueba con vos. Y Señor, en esta hora yo te pido por cada hermano y hermana que ha escuchado este mensaje, que pueda ser de bendición para su vida y que lo pueda poner en práctica. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.